En este video vamos a explicar lo que son las derivadas parciales. Como ya hemos visto, hemos estado trabajando con funciones de varias variables. Y bueno, pues la parte de las derivadas las vimos en el primer semestre en el curso de cálculo diferencial. Hemos visto que una derivada pues prácticamente nos da una razón de cambio. Y bueno, pues aquí podría surgir la siguiente pregunta. ¿Cómo afectaría al valor de una función un cambio en una de sus variables independientes? Recordemos nuevamente que estamos trabajando con dos variables. Entonces, si yo una de estas variables la dejo constante y la otra la voy cambiando, la voy modificando sus valores, entonces, ¿cómo se va a comportar mi función? Pues prácticamente esta es como la premisa para poder entender lo que es una derivada parcial. De hecho, aquí se nos maneja un ejemplo. Para determinar el efecto de un catalizador en un experimento, un químico podría repetir el experimento varias veces usando cantidades distintas de catalizador, mientras mantiene constantes las otras variables, como pudieran ser la temperatura o la presión. De la misma forma, nosotros también podemos saber o conocer eso precisamente aplicando una derivación parcial. Suponiendo que tuviéramos una función con la cual nosotros podemos determinar nuestra producción y que esta producción pues va a depender de primero el capital que tenemos invertido y la otra de nuestras maquinarias, entonces yo podría tratar de identificar cómo va a cambiar mi producción si modifico o varío alguna de estas dos. Podríamos pensar que yo mi maquinaria la dejo constante, pero mi capital lo empiezo a variar, es decir, tal vez puedo invertir un poco más de dinero en capital para poder producir más, pero aquí básicamente la función me diría cómo se comportaría, si yo meto más dinero, si aumentaría o disminuiría. La otra es que mantengamos constante nuestro capital y lo que variamos pues serían nuestras máquinas. Puedo incrementar la capacidad de mis máquinas, puedo adquirir nueva maquinaria o tal vez dejar descansar algunas de estas y ver cómo se comporta mi producción. Bueno, aquí tenemos una definición de una derivada parcial de una función de dos variables. En estas fórmulas que vemos aquí, podemos identificar qué es la regla de los 4 pasos. En este caso, la primera es la derivada parcial respecto a x. ¿Qué es lo que podemos notar? Aquí vemos que a x la estamos considerando o le estamos contemplando ese incremento delta x y que el límite solamente aplicaría cuando delta x tiende a 0. Sin embargo, en y se mantiene igual, se mantiene constante. Lo mismo va a pasar cuando derivamos respecto a y. Aquí nuestra variable x es la que se mantiene constante y en donde vamos a contemplar ese incremento únicamente es en y. De hecho, aquí el límite aplicaría cuando delta y tiende a 0. Bueno, aquí nada más es para identificar esta parte. Realmente la fórmula de los 4 pasos no la vamos a ocupar. Las fórmulas de derivación que se utilizan son las mismas que pueden encontrar en cualquier formulario. En los ejemplos vamos a ver cuál es esa diferencia. Ahora, la notación que utilizamos para identificar una derivada parcial es este símbolo que parece como un 6 al revés. Prácticamente es una D pero redondeada o curveada. Y aquí diríamos que es la derivada de nuestra función f de x, y respecto a x. O también lo podemos poner como f de x, que sería la derivada respecto a x de la función de x, y. O la derivada de z respecto a x, que serían estas dos últimas. Lo mismo aplicaría para y. Aquí tendríamos la derivada de nuestra función f de x, y respecto a y. ¿Qué nos va a indicar respecto a quién estamos derivando? Pues en esta primera sería la parte de abajo, la que nos dice aquí sería respecto a x y en esta sería respecto a y. Aquí también tenemos x y aquí sería y. Entonces, eso es lo que nos va a indicar respecto a quién estamos derivando. Vamos a ver esta parte de la representación gráfica.
En una función de una variable, nosotros obtenemos una gráfica en un plano, donde tenemos solamente a x y a y. Obtenemos una curva como la que se ve aquí en esta gráfica, y cuando derivamos, lo que vamos a obtener es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Prácticamente podemos decir que es la pendiente en el punto que estamos evaluando. Pero esto es con una variable independiente. Recordemos que en nuestras funciones de dos variables, la gráfica que vamos a obtener pues es una superficie en el espacio de 3 dimensiones. De tal manera que por eso podemos encontrar dos pendientes en el mismo punto. Aquí por eso es que tenemos una derivada respecto a x y otra respecto a y. Vamos a analizar primero esta imagen de la figura 2 que nos dice derivada parcial respecto a x. Si ustedes se dan cuenta, tenemos esta curva y aquí está el punto que se está analizando. Aquí está la recta que sería tangente en este punto. Vemos que esta sombra que se proyecta se mantiene constante en el valor de y. Sin embargo, si yo me ubico aquí y luego me voy desplazando hacia acá, lo que está cambiando es x. Por eso decimos que es la derivada respecto a x, porque me va a decir cómo es que se va a comportar x, cómo cambia ese valor. Pero y, una vez más, se mantiene constante. Si vemos la otra imagen, aquí tenemos la derivada parcial respecto a y. Ahora vemos lo contrario. En x se mantiene en un mismo valor, pero en y sí está cambiando a través del desplazamiento del tiempo, como lo quieran ver. Es por eso que en una función de dos variables vamos a obtener dos derivadas, la primera respecto a x y la segunda respecto a y. En el ejemplo vamos a ver cómo se hacen estos cálculos.